¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alicia. Un placer estar hablando con ustedes y bueno, obviamente, naturalmente, muy contentos y muy agradecidos, ¿no? de haber podido participar junto con los compañeros de la Carlos Terexuc y en la Facultad de Humanidades y hacer un aporte y obviamente intercambiar Uh-huh. entre todos. Santiago, ¿ustedes qué conocían de la historia y de la militancia de Carlos? Sí, Carlos Terexuc es obviamente una de esos compañeros y esas compañeras que su nombre siempre presente aquí en la historia de nuestra provincia, porque nosotros siempre hemos basado todo lo que tiene que ver con las investigaciones y las reivindicaciones, no solo en aquellos que han nacido en nuestra provincia, sino también estamos nosotros vinculados al Chaco. ¿A qué me refiero con vinculados al Chaco? Tiene que ver con todo aquel que además de haber nacido y vivido en la provincia del Chaco, también ha llevado y su militancia, estudiado, ha trabajado, ha sido el último lugar donde se lo vio con vida, ¿no? Como es en este caso el caso de Carlos Terexuc, y también naturalmente nuestra provincia tristemente célebre como ha sido justamente la Clínica de Investigación, es uno de los centros clandestinos de detención más importante de la última dictadura, donde han pasado muchísimas personas de todo el noroeste argentino, y en este caso, bueno, Carlos es uno de ellos, e inclusive, como bien vos decías en tu introducción, durante muchos años se presumía a Carlos como una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén, porque, bueno, había sido visto vida por última vez un tiempito nomás antes de la masacre, entonces se presumía que podía ser una de las víctimas. Finalmente, las investigaciones y la posterior identificación y restitución de sus restos permitieron establecer que la fecha de su asesinato había sido previo a la masacre de Margarita Belén, pero sin duda es un nombre que durante muchos años lo tuvimos presentes en lo que tiene que ver con la masacre de Margarita Belén. Los más de 190 desaparecidos y desaparecidas vinculados a nuestra provincia están continuamente siendo reivindicados. De hecho, nuestros propios espacios de memoria tienen los rostros de estos casi 200 compañeros y compañeras en sus fachadas. Santiago, y en el caso de hijos, contanos de la agrupación. Nosotros siempre decimos es muy interesante el proceso que vivieron ustedes en la provincia del Chaco, y que, bueno, lamentablemente acá en Misiones no se pudo conformar la agrupación Hijos. ¿Cómo aparece y cuál es hoy la militancia de Hijos en Chaco? Sí, la militancia de Hijos, no solo aquí en nuestra lo que es la red regional, que es lo que conformamos las regionales del país, a 95, que empezó de 1995 exactamente, donde produce un primer encuentro de carácter fundacional en la provincia de Córdoba, primeras regionales. Posteriormente, en el último año se funda aquí en la provincia del Chaco, llevando adelante, bueno, la primera etapa, ¿no?, de la militancia de nuestra organización tuvo que ver con poder visibilizar la injusticia de estar teniendo que convivir en la calle con los asesinos de nuestros propios viejos, de nuestras viejas, abuelos, abuelas, tíos, tías, ¿no? Y a partir de ahí, por ahí la irrupción en la escena pública que se recuerda y que ha sido un proceso distintivo, tiene que ver, ¿no?, con los scratches, con esto de ir a la casa de los genocidas, bajo el tema de que si no hay justicia, y recordemos, hablando en tiempos donde imperaban las leyes de impunidad, que lo cual hacía imposible poder sentar en el banquillo de los acusados a estos genocidas. Bueno, se eligió como una herramienta política y social el scratch, que era ir a visibilizar el lugar donde vivían, movilizar hacia esas casas, hablar con sus vecinos y sus vecinas para que puedan saber exactamente quién vivía al lado de su casa, que en este caso estamos hablando de personajes realmente siniestros, secuestradores, asesinos. Santiago, ¿nos escuchás? De personajes nefastos. Ahí justo se nos había cortado un ratito. Una de las cosas que apareció también
en la charla de esta semana acá en la Facultad de Humanidades, es el aporte que los familiares, los sobrevivientes, los organismos como hijos han hecho a este proceso de memoria, verdad y justicia, particularmente el proceso judicial, que no ha sido fácil y que ustedes han tenido también una participación muy interesante ahí. Sí, como bien decís, como hablábamos, esta primera etapa que tenía que ver con los scratches, posteriormente cuando puede visibilizarlo, y también hay que decirlo, a partir de una decisión política de quien entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, que permitió, ¿no?, a través del Congreso de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, declarar la nulidad de estas leyes que garantizaban la impunidad de los genocidas, pudo iniciarse el proceso de el juicio formal y como corresponde ante los judiciales civiles para que den cuenta de los delitos que habían cometido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, nosotros como organización no solo lo acompañamos desde el punto de vista personal, de acompañar a ese compañero, a esa compañera que tenía que ir a declarar, sino para darle la mayor visibilidad política y social también, ¿no?, a este proceso que al día de hoy lleva más de 1000 genocidas condenados por haber cometido estos delitos, ¿no? Y más o menos. Yo siempre digo, ¿no?, que la justicia del Poder Judicial a nosotros no nos ha regalado nada, no le ha regalado ni a nosotros ni a los sobrevivientes. Digo, si los genocidas están presos es porque hubo sobrevivientes que honraron la memoria de sus compañeros y sus compañeras, y que con todo el dolor y con el difícil y también con el, ¿por qué no?, de ir a declarar. Recordemos lo que le pasó a Jorge Julio López, ¿no? Sí. Que no mucho se cumplió el 18 de septiembre, aniversario de su segunda desaparición, que tuvo que pagar con una nueva desaparición el haber declarado en contra de Echecolás, uno de los genocidas manifestos de este país, puntualmente la provincia de Buenos Aires. Y si nosotros hemos podido hacer esta sentencia, tiene que ver con un acompañamiento fundamental, pero sobre todo la valentía, el coraje y la tenacidad de estos sobrevivientes que tuvieron que guardar más de 30 años dolores tremendos, pero hasta esperando ese momento de poder, ¿no? Como decía, no creo que la justicia no se nos haya en lo más mínimo regalado nada. De hecho, siempre costó y sigue costando, ¿no? Y en estos tiempos que se viven más aún, ya de un tiempo a esta parte, no solo a partir del 2023, sino ya desde el año 2016, realmente se observan una lentitud de las causas, una facilidad judicial para otorgar prisiones domiciliarias, beneficios, salidas extraordinarias, libertades condicionales. El Poder Judicial jamás estuvo de nuestro lado. Sí, obviamente se dieron situaciones en que ante lo abrumadora de la prueba no otra cosa más que condenar a tipo, naturalmente. Santiago, y en este sentido me parece también interesante lo que aparece en el caso de Carlos Terenchuk, porque en su momento, cuando estaban las leyes de impunidad, se apeló los organismos, los familiares, los sobrevivientes a lo que conocemos como los juicios por la verdad, que después se convirtieron en estos juicios por crímenes de lesa humanidad, y hoy de vuelta esta variante, ¿no? Se murieron los imputados, pero el derecho a la verdad sigue estando presente. Entonces, ¿cómo lo evaluaron ustedes? ¿Qué cuestiones aparecieron ahí a la hora de pensar, bueno, ahora vayamos también en el caso de Carlos por una verdad en una sentencia judicial? Sí, en ese sentido hay como en otros tantos temas dentro, ¿no?, de lo que es el movimiento de derechos humanos, y no está mal decirlo, hay también disensos o discusiones sobre cuál es el camino a llevar. A ver, por un lado, uno obviamente que entiende el derecho a la verdad y lo importante sobre todo para los familiares, ¿no?, de poder tener ese derecho a saber qué es lo que pasó con ese familiar, con ese ser querido. También a su vez lo que yo planteo es tener un poco de ojo, ¿no?, ante estas situaciones, hacerlas igual, obviamente, a los juicios por la verdad, pero también tener un poco de ojo, ¿no?, porque también estas son la típica situación, y volviendo a esto que el Poder Judicial nunca nos ha regalado nada, donde también puede haber sectores del Poder Judicial vinculados a los sectores de poder, donde les queda, entre comillas, un poco más cómodo hacer un juicio por la verdad que avanzar en las responsabilidades penales reales que existen sobre un montón de personas que no han sido juzgadas. Ejemplos claros de esos está todo
tiene que ver con la pata civil de la dictadura. Sí. Un caso emblemático sería la tierra de Eugenio Ledesma, Jujuy, que se murió sin haber sido jamás juzgado y sin haber pagado por ser el responsable de decenas y decenas de desapariciones, digo, solo por citar un ejemplo de esa pata civil. Entonces, o las Marías, si queremos, acá. O las Marías, que vamos a un ejemplo exactamente más cercano, Navaja Artaza, en las Marías, que salió libre de culpa y cargo hace unos años con una impunidad absoluta, una complicidad del Poder Judicial realmente nauseabunda. Digo, tuve la posibilidad de presenciar alguna audiencia y sobre todo en la sentencia, y realmente no se me ocurren mejores calificativos, o no por lo menos que te los pueda decir por teléfono, de estos magistrados, pero sí entender, ¿no?, que es posible dar un proceso dual. ¿Qué quiere decir? Que podamos llevar adelante el juicio por la verdad en estos casos particulares, en situaciones, ¿no?, de garantizar el derecho a la verdad, porque eso existe y es importante dar cumplimiento, pero con el recaudo, o siendo muy cautelosos, teniendo en cuenta quién es el Poder Judicial en la Argentina, quién ha sido y quién es el Poder Judicial en la Argentina, que siempre ha estado del lado de los sectores del poder a lo largo de toda la historia, y salvo que pase algo muy raro, creo que por varios años seguirá siendo igual. Entonces, no dejar de exigirle a los jueces y a las juezas y a todos los que todavía hay responsables que tienen que pagar penalmente por los delitos que se han cometido durante la dictadura, ¿no? Eso es un poco en el marco de lo que es juicio y castigo, que es necesario. Pues adelante, sin duda, sí está muy bien para adelante los juicios por la verdad, pero bueno, entender también que no dejársela servir a que el Poder Judicial solo se ponga a hacer eso y se olvide de los tantos que todavía faltan ser juzgados. O se lave la cara de esa forma, digamos, ¿no? Santiago, te agradecemos un montón este tiempo aquí en la radio de la universidad, y seguramente volveremos a conversar también, porque queda mucho y además estamos muy cerca de un aniversario que nos permite poner en agenda con mucha fuerza, sobre todo en este contexto, que todavía nos queda mucho por hacer cuando hablamos de memoria, verdad y justicia. Así que mil gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Déjame públicamente una vez más agradecer a los compañeros y compañeras de la Carlos Pérez, que tuvo la deferencia de invitarnos, compartir con nosotros, de darse este espacio. Así que realmente para nosotros un gustazo, y en lo personal aún más. Yo tengo toda una parte de mi familia que es misionera, así que estoy muy relacionado con la tierra misionera, así que siempre es un hermoso y gran gusto estar aquí. Y déjame también públicamente poder invitar a participar, que hemos hablado ya un poco con los chicos y con los que se han acercado, de poder participar este 13 de diciembre de los actos por el de Margarita Belén, llevada adelante aquí en nuestra provincia, pero que nosotros siempre lo consideramos, porque la verdad así lo establece, que un hecho de magnitud regional, dado que todas las víctimas son de distintas provincias del norte argentino, y entonces creemos que es importante poder darnos todos y todas citas ese 13 de diciembre, así que bueno, lo vamos a estar esperando con una gran cantidad de actividades como todos los años, y sobre todo con la fuerza y el calor que se necesita también en momentos tan pero tan jodidos. Santiago, mil gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Santiago Osuna, de la agrupación Hijos de la provincia de Chaco, y